eres tan amable, Diego Augusto. Sí, perdón. Gracias. Me gustaría que me echaran una mano aquí para proyectarlo, el documental que traigo hoy. Bueno, aprovecharé el tiempo para hacer algunos comentarios sobre este material que voy a presentar. Es un material que produje después de una estancia de trabajo en la Ciénega Michoacana, y donde me propuse pues, realizar un ejercicio audiovisual, un documental, en un contexto pues bastante random, bastante combinatorio de símbolos y de signos, tanto del México prehispánico como con la colonia, como con el Michoacán contemporáneo, que curiosamente los presenta al mismo tiempo, ¿no? y los fusiona. Entonces, el camino por el que se logra hacer un trabajo de este tipo en un contexto distinto al de la Ciudad de México, donde la gestión cultural se entiende, donde la producción de la imagen se entiende por otros caminos, me llevó a establecer negociaciones entre... ¿Ya está? Pero necesito la conexión. La conexión del... ¿Necesitas más? No, es pues esta, ¿no? Esto siempre es parte de las narrativas ocultas de los documentales, ¿no? El momento del cable de proyección. Y justamente sobre eso mi ponencia intenta transparentar el proceso de producción. En un primer plano, el discurso histórico que está vinculado con esta danza de los tlahualiles, de la que se ocupa el trabajo, y luego el discurso de negociación política, de la representación en un lugar como Saguayo, Michoacán, del trabajo que tuvimos que hacer para la gestión de los recursos y de lo que resulta, ¿no? Finalmente, este es un documental que se hace en alrededor de 3-4 meses, con apoyos diversos, y por la parte de la realización, con una negociación en el sentido de no imponer un punto de vista, sino más bien favorecer un registro y dejar que el punto de vista de los realizadores esté más bien signado en la música, en la banda sonora, pero con un resultado bastante poco esperado para mí. Yo había estado antes de esta estancia en Michoacán, en Bolivia, trabajando temas pues de lucha de liberación indígena, trabajando temas que tienen que ver con la lucha por el término del colonialismo, y después, pues por azares del trayecto, termino en Michoacán, en una zona profundamente católica, de una tradición cristera muy fuerte, y eso me lleva a entender pues que no se puede generar representación social si no hay un entendimiento previo de las razones históricas por las que se da la correlación de fuerzas, en la que termino pues retratando el fervor católico en un contexto de guerra, ¿no? En un contexto de guerra de baja intensidad, que nos obliga a nosotros como equipo realizador a no meternos, a no buscar más pleitos de los que ya son tan evidentes en la cotidianidad michoacana, y más bien a favorecer la presencia estética de las máscaras y a destacar sus características bondadosas del pueblo michoacano, en un contexto donde pues la representación de Michoacán es un abuso cotidiano, ¿no? Los michoacanos están muy cansados de que se les relacione con los narcos, con la guerra, con la muerte, y entonces exigen que si se hace un documental, ese documental se haga en referencia a lo otro, a lo que no se está viendo, y nosotros, en el afán de llevar adelante el proyecto, pues cedemos, ¿no? Cedemos la representación y ponemos ahí la cámara para registrar el evento. La danza de los tlahualiles es poco conocida a nivel nacional. Terminaré diciendo que en ella confluyen tanto el discurso prehispánico como el discurso colonial, como la necesidad de identidad de los migrantes michoacanos, ¿no? Creo que la forma de hacer cultura norteamericana ha influido en esta reproducción
y en esta reapropiación de discursos de una comunidad migrante que no es indígena propiamente, pero que ha comenzado a retomar el discurso de lo mexicano y de la identidad, pues claramente, y esto quizá no termina de entenderse en esta primera entrega, claramente como una necesidad de arraigo y de identidad en un mundo que pues les ofrece todo menos arraigo, ¿no? Bien, pues bueno, proyectaré los primeros 15 minutos y bueno, ya en la ronda de preguntas quizá pueda detallar un poco más el porqué de este resultado. ¿Alguien podría, es que no ubico el reproductor, un poquito más de volumen aquí? Tenemos un gran santo aquí en Zaguayo, por gracia nos lo ha mandado Dios. Valiente le miramos a caballo, confianza nos inspira en el Señor. Milagros muy difíciles ha hecho, pidiéndolos en el nombre de Dios. Si todo lo que pides te concede, si das amor. Patrón Santiago, en ti confiamos, los aguayenses y tlahualiles juntos así cantamos. Un poquito más de volumen no tendrá. Esta pieza está pensada para el público zaguayense, que fue el público para el que pensamos. Y bueno, la región de la Ciénega hace frontera con Jalisco, en el lago de Chapala, y es una región de frontera natural histórica, ¿no? Y es una región también de alguna forma enclaustrada.
sabemos que el hombre lo sabe que es que ya está cansado. Viene a pasar la clase. En cambio, otra pareja. Ya vengo a fusilar. Ponte el veo para que bailes, hijo de puta, todo te da. Pues al principio la vez que hoy pesa mucho, pero ya en el momento que te la Tenemos un poquito más de volumen. te sorprendes porque lo vas bailando. Un poquito más para los diálogos. No vas entrando en lo que quieres a tus raíces, a México, a tu México, debes de quererlo mucho, ¿verdad? Porque sí, ya nos tocó vivir aquí. Aquí ya no hay más. Es nuestras raíces. Entonces, si tú quieres a la danza, quieres a tu penacho que tú hiciste, pues, Bueno, mientras tanto les contaré que la presencia del patrón Santiago, que aparece en escena, que es un símbolo pues, colonial, traído por los españoles, fue ganando presencia en cuanto se inició el trabajo en campo, y dentro del crew de trabajo, los católicos inmiscuidos en la participación mostraron la importancia del catolicismo también en la gestión cultural. De forma que los aliados más importantes para la producción del documental fueron católicos. Entonces eso comenzó a implicar una distancia más cercana, y mi anticatolicismo tuvo que pasar a un segundo término para empezar a comprender cuáles eran las dinámicas culturales en la región, ¿no? También estar trabajando en Michoacán me permitió entender o acercarme al nivel de compenetración que tiene la guerra de baja intensidad con la política cultural, y darme cuenta que en gran parte las temáticas que se abordan, los nombres que llevan los eventos, están en relación con ello, ¿no? Una funcionaria de cultura nos decía, bueno, nosotros aquí favorecemos la gestión cultural. Vinieron un grupo de jóvenes y nos dijeron que querían hacer un concierto por la paz, y nosotros les dijimos, perfecto, hagamos el concierto, pero que no se llame por la paz, porque eso es muy peligroso. Y en ese sentido, el ambiente también previo al desarrollo de estas fiestas estaba asignado por esa situación, porque tanto el ocupar espacios públicos podía ser riesgoso para un atentado en esas circunstancias, porque tanto el tipo de contenidos de los eventos que ocupaban los espacios públicos también tenían que ser pensados en función de esa circunstancia de guerra. Y durante ya el trabajo en campo, en la visita a las colonias, la búsqueda de personajes, también la importancia de estar debidamente identificados, de no hacer presencia con cámaras en lugares no indicados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esta es otra narrativa dentro de la producción
que no aparece finalmente el documental, porque también así lo están exigiendo quienes están colaborando, y porque también el contexto de nosotros era demasiado riesgoso y no contábamos con una cobertura como para correrle el trance, ¿no? Entonces, un poco esto habla de lo que queda fuera de cuadro en esta narrativa, pero bueno, vamos a continuar. No sé. Yo creo que ya no le damos más. Estamos 6,000 metros, entonces estamos hablando de que si fuéramos en orden, o sea, todo el recorrido, el primero ya estaría en el templo y el último estaría apenas sacando la imagen. Son cerca de 3,000. Mira, pues comenzamos con el día 25, que sale de aquí de la parroquia del centro, baja hacia la colonia de San Felipe. De San Felipe se regresa a pasar por lo que es más o menos la mitad del centro, recorre la colonia del Perpetuo Socorro, de ahí va hacia la colonia de Sagrado Corazón, de ahí sube a lo que es el santuario y hasta llegar a su capilla. Mi playera, mi cosa. Ahí la máscara está amarrada a su camisa, están los Pero la bolsa, déjame ver la bolsa. sácala, señora Betty, a Está bien abrigo. y la de Pepe. ¿Qué más?
San Miguel Allende, Puebla. Siempre tenían los concheros, en este caso concheros en la Estrella de Santiago, ¿no? Lo voy a dejar aquí y luego comentaremos y siempre cuando yo tengo deseos de querer bailar. Gracias. Pues gracias, Diego Augusto Salgado, por lo que nos has podido mostrar.